El suicida contumaz. Sachapera era un caserío con solo 3 callejuelas, donde se concentraba el sol que hacía transpirar hasta a las nubes, en el aire que circunda los atardeceres de trinos melódicos, bordado con flores el intenso verde del paisaje hasta el nuevo amanecer con luceritos de rocío, dejando atrás otras noches enterradas en el tiempo. Con los crepúsculos y los amaneceres rosados que despiertan los días en las distancias de la vida y la muerte, don León Rocafuerte había pasado su vida trabajando intensamente en su estancia Los Mogones, una de las más ricas en ganado y de buenos pastizales. No sabía exactamente la cantidad de vaquitas, decía, entre 5.000 y 10.000. Otras veces se contradecía y decía, entre 10.000 y 8.000. El rendimiento de la elaboración de los quesos y quesillos no contabilizaba. Después de acumular tanto ganado con mucha perseverancia, Rocafuerte se dio cuenta que nada positivo había hecho para su felicidad, que como los crepúsculos el tiempo lo enterraba en la soledad, en el tedio, en el desamparo. De nada servía su cuantiosa fortuna, no la disfrutaba ampliamente, le faltaba el calor de la familia. El amor desinteresado de los hijos y los nietos. La selva fue templo de sus penas con el río Pilcomayo que bañaba su feudo. Ese río que en su juventud fue como el mar, como la dicha en la frescura de las tardes, como las flores en el jardín, era apenas un recuerdo con la angustiosa realidad. El aburrimiento, la depresión espiritual, la neurastenia de la vida moderna le hacía pensar en la muerte como única salvación. Los años de la inexorable deslucida ancianidad habían destruido su equilibrio psíquico. Rocafuerte era el hombre más infeliz de la tierra ante la soledad, y más infortunado ante la ingratitud de los suyos. El sostenimiento regalado de sus ingratos hijos en la Argentina le quemaba el alma. Había esperado mucho tiempo una llamada de ellos, una visita, alguna obra reconfortante para su sed de efectos, y nada. Solamente le recordaba para pedirle al viejo dinero y más dinero. Nunca un gracias, papá. Con la muerte de doña Filomena, su buena esposa, compañera de alegrías y trabajos, comenzó para León el vía crucis de la incertidumbre, de los pájaros heridos en una prisión de bosques deshojados, hasta que decidió morir. Transcurría su vida con la misma monotonía de todos los días. El administrador le informaba de lo sucedido en los puestos ganaderos, de alguna cabeza de ganado enfermo, de otras pérdidas y arriadas por los abigeitistas, de la correspondencia de sus hijos. Todos le pedían plata. Dio una orden para que los perros coman el charque que estaba colgado en la palizada del potrero, porque el mosquerío ya lo estaba oliscando. Aún dio otras instrucciones para la buena marcha de la estancia. Cuando ya no había nada más que hacer, se quedó largo rato con la vista clavada fijamente en el paisaje. Algo tenía que ver con los árboles y con su rancho que no le decían nada. Después ingresó en una habitación donde había un crucifijo y un altar improvisado. Se encomendó a Dios y se quedó con la conciencia tranquila. Como aliviado de sus pesares, ingresó al depósito de cachivachis donde se guardan cosas fuera de uso. Encontró lo que buscaba, un buen lazo. Salió al patio, donde había un enorme algarrobo. Serenamente lo aseguró en una de las ramas, hizo un nudo corredizo y se lo puso al cuello. Luego se colgó empujando la silla donde estaba parado. En el preciso instante de su sofocación, ingresaron 2 vaqueros rezagados para pedir órdenes. Al verlo en semejante trance, lo descolgaron y lo reanimaron volviéndole la vida con respiración artificial. Recuperó rápidamente gracias a los cuidados que le prestó Rocío, su ahijadita, que realmente era un fresco manantial de belleza y juventud en la ruta del amor y la entrega. Ante esa exuberancia de vida y de placer, Rocafuerte comprobó las diferencias. Ella, una vida floreciente, joven y hermosa; él, un hombre acabado con mucho dinero y con muchas penas. Entonces no hizo lo del león, hizo lo que le correspondía. Renunció al placer fugaz del sexo y dijo, nunca más. Y se fue en busca del infinito entre las sombras de las noches estrelladas del Chaco, que se diluyen en la bruma lechosa del amanecer en el río.
La temperatura era agradable. El sol comenzaba a expandir la vida en el paisaje que parecía decirle a Rocafuerte, no morirás, no morirás. Rocafuerte otra vez se puso a dialogar con la muerte. Se amarró una chipa de piedras a la cintura y se arrojó al río. Pero, en ese preciso instante, apareció un grupo de indígenas matacos, quienes con la destreza de los lugareños acostumbrados a caminar sobre el agua, por segunda vez lo rescataron de la muerte. Entonces, nuevamente pensó en la vida y su fortuna, en sus locos anhelos de sosiego, de paz y de afectos familiares. Para irse a vivir con sus hijos, todo estaba preparado. Había vendido su estancia en dinero más que contante y sonante, en libras esterlinas. Su compadre Cipriano ya le había notificado para tomar posesión legal en vista de que todo el papeleo estaba en orden. Ya no tenía propiedad ni ganado, solamente tenía una bolsa con oro. Fue a su dormitorio, abrió la bolsa, eran bolsitas de a 1000 y había que contar de 1000 en 1000 libras. Cosa rara, se sintió aliviado, optimista, como liberado de las ambiciones de la corta vida. Pensó en sus hijos y los perdonó. Pensó en Rocío y la amó. Sintió la caricia del corazón, no de la lujuria. Hizo llamar a Rocío y le dijo: ya no tengo propiedad ni ganado, solamente esta bolsa de oro. Son para ti como un secreto. No quiero que nadie se entere nunca jamás. La mitad de mi fortuna invertirás en hacer el bien al prójimo. Con la otra mitad, procura ser feliz. Si no cumples con esta mi última voluntad, el remordimiento te matará. Después le vino un decaimiento general, un deseo de volver a vivir, de nacer de nuevo para rehacer su vida y su fortuna. Poco a poco se fue apagando como una vela. Aún tuvo fuerzas para ir en busca de su última botella de licor y sorbo a sorbo, trago a trago, se murió.